Cuando todo el mundo esperaba que el partido entre Ecuador y Brasil girará en torno a las figuras de siempre, un joven desconocido para muchos se robó el show y la atención de los grandes del fútbol mundial. Nadie imaginaba que el nombre de Pedro Vite, mediocampista del Vancouver Whitecaps en la MLS, sería el protagonista de una noche inolvidable en el Estadio Monumental. Lo que presenciamos no fue solo un partido más, sino la consagración silenciosa de un talento que en medio de la expectativa y la presión logró sorprender ni más ni menos que a Carlo Ancelotti. Aquí empieza de zurda. Hoy el nombre del que vamos a hablar es Pedro Vite, un mediocampista joven de la MLS que logró dejar boquiabierto al mismísimo Ancelotti. Y cuando uno sorprende a alguien como él, no es casualidad, es el resultado de un trabajo silencioso, una evolución constante y un partido de esos que quedan marcados en la memoria. ¿Quién es Pedro Vite? Un jugador que milita en la MLS, en el Vancouver Whitecaps, lejos de los focos mediáticos del fútbol sudamericano o europeo, pero que se ha ido ganando un sitio con esfuerzo, disciplina y ese olfato que tienen los jugadores que no se rinden ni cuando el entorno parece adverso. Y justo ante Brasil, el escenario ideal para demostrar de qué está hecho, Vite saltó al campo como titular, compartiendo el mediocampo con dos jugadores de jerarquía, Moisés Caicedo, que ya brilla en Inglaterra, y Alan Franco, pieza clave en la construcción de juego de Ecuador. Muchos pensaban que el peso recaería sobre Caicedo, que el ritmo lo iba a marcar Franco, pero fue Pedro Vite quien empezó a hacerse dueño del partido con esa naturalidad que solo tienen los que creen en sí mismos. El partido arrancó y rápidamente se notó algo distinto en la postura de Ecuador. No se escondieron. Nada de jugar a ver qué pasaba, nada de replegarse a esperar que Brasil tomara la iniciativa. El equipo salió a competir, a pelear cada balón y a mostrar que también sabe jugar. Y ahí, en medio de ese bullicio, de esa tensión que se respira cada vez que te enfrentas a la verde-amarela, Pedro Vite empezó a mostrar lo suyo. ¿Qué hizo diferente? Simplemente jugó con personalidad. No se dejó apabullar por el rival, no se nubló ante la presión, ni cometió esos errores típicos de la juventud cuando se enfrentan a monstruos del fútbol. Al contrario, se le vio pidiendo el balón, distribuyendo con claridad, recuperando en campo propio y animándose incluso a romper líneas con pases largos, esos que abren el campo y cambian el ritmo de un ataque. Eso es lo que termina llamando la atención de alguien como Ancelotti. No solo la técnica, sino la valentía para jugar el partido y no simplemente para estar en él. Los números de Pedro Vite lo respaldan, ya que si uno revisa las estadísticas, encuentra cosas realmente interesantes. Por ejemplo, Vite terminó el partido con un 78% de precisión en sus pases, y no hablamos de toques cortos y seguros en campo propio, no, sino de 112 pases completados, muchos de ellos en zonas de riesgo, en zonas donde Brasil suele presionar y robar. Además, sumó 3 robos de balón. Eso habla no solo de su capacidad ofensiva, sino también de su compromiso defensivo. No se quedó quieto esperando a que las cosas le llegaran. Fue y buscó, incomodó a los brasileños, metió el pie cuando había que meterlo y no tuvo miedo de ensuciarse para recuperar la pelota. Uno de los aspectos más fascinantes de lo que mostró Pedro Vite ante Brasil fue su capacidad de adaptación táctica. El entrenador, Sebastián Beccacece, entendió que ante un rival como Brasil no basta con talento y ganas, sino que se necesita una estructura sólida, una idea clara y jugadores capaces de interpretar distintos roles en el campo. Vite, lejos de limitarse a su habitual función ofensiva, se mostró mucho más retrasado, colaborando en la contención, en el armado y siendo el primer pase de salida cada vez que Ecuador recuperaba el balón. No es fácil cambiar de chip en medio de un partido así, pero Vite lo hizo con una naturalidad que asombra. Se habla mucho del número 8 moderno, ese mediocampista capaz de hacer el ida y vuelta, de recuperar y de crear. Pues bien, en este partido, Vite encarnó ese rol a la perfección. Supo cuándo ir a la presión, cuándo esperar, cuándo romper líneas y cuándo asegurar la posesión. Ese es el tipo de jugador que cualquier técnico quiere tener. Y es justamente lo que terminó asombrando a Carlo Ancelotti. Imagínate por un momento al Ancelotti, un hombre que lo ha visto todo en el fútbol, que ha dirigido a grandes leyendas,
sentado en la tribuna del Monumental, observando cómo un joven ecuatoriano, desconocido para muchos, se adueñaba del mediocampo ante Brasil. No es poca cosa. El canal del fútbol lo dijo al aire. Ancelotti quedó impresionado. Y no es para menos, porque más allá del resultado, un empate a 0, lo que se vio en la cancha fue una demostración de temple, de carácter y de fútbol bien jugado. Vite no solo cumplió con su trabajo, fue más allá. Se echó el equipo al hombro en momentos clave, distribuyó con precisión, se asoció con Caicedo y Franco para formar un muro que los brasileños nunca pudieron derribar, y cada vez que el balón pasaba por sus pies, la jugada tenía sentido. Hay partidos que pueden cambiar el destino de un futbolista, y este podría ser uno de esos para Pedro Vite. No se trata solo de los halagos, ni de los titulares en la prensa. Se trata de haber demostrado en el escenario más difícil que tiene la capacidad para competir de igual a igual ante los mejores. Para muchos, el fútbol ecuatoriano todavía está en ese proceso de búsqueda de referentes, de figuras que puedan asumir la responsabilidad y arrastrar al equipo en los momentos duros. Lo que hizo Vite ante Brasil es justamente eso, asumir la responsabilidad cuando nadie lo esperaba. Ahora, es inevitable preguntarse, ¿qué sigue para Pedro Vite después de esto? Porque a partir de ahora ya no será el jugador silencioso de la MLS que nadie miraba. Ahora todos van a empezar a ponerle lupa, a seguir cada uno de sus movimientos, a analizar su evolución. La exigencia será mayor, los desafíos también, pero si algo quedó claro ante Brasil es que Vite está preparado para asumir ese reto. Mostró madurez, temple y una personalidad que rara vez se ve en jugadores tan jóvenes. Y no hay que olvidar que el fútbol, como la vida, es de oportunidades. Vite la tuvo ante Brasil y no la desaprovechó. A partir de ahora, el desafío para Pedro Vite será sostener este nivel, seguir creciendo y demostrar que lo de Brasil no fue una casualidad, sino el comienzo de una carrera que puede llevarlo muy lejos. En el fútbol, como en la vida, todo puede cambiar en un instante. Un partido, una actuación, una noche especial pueden abrir puertas que parecían cerradas. Para Pedro Vite, la puerta ya está abierta. Así que, si alguien pregunta ¿quién fue el jugador que sorprendió a Ancelotti en el Monumental? La respuesta es clara. Pedro Vite, un joven ecuatoriano que, con humildad, trabajo y mucho fútbol, demostró que está listo para grandes cosas.